recibir un diagnóstico a veces se siente como cargar una etiqueta. Gerald llevaba 8 años sosteniendo un peso en su espalda. No tenía una explicación, creía que sus cambios de humor repentinos eran normales, hasta que hace unos meses, en medio de la contingencia, acudió a un profesional que, tras varias sesiones, le diagnosticó TLP. El TLP afecta a 2 de cada 100 adultos, mayormente mujeres jóvenes. Sin saber que existía este tipo de trastorno, tuvo que empezar un proceso para aprender a convivir con él, controlarlo y sacarle provecho, como dice ella, a sus superpoderes. Hola, mi nombre es Geraldine y me diagnosticaron con trastorno limítrofe de personalidad este año. Enterarme que tenía TLP fue horrible, o sea, no es como que, oh my god, me voy a morir de TLP, pero fue como que ciertas cosas que yo pensaba que eran normales o que a la gente le pasaba comúnmente no eran normales o eran muy extraño que pasaran. Entonces, primero llegó como un choque de un bus muy pesado, como saber que ciertas cosas que me pasaban no debían estarme pasando. Entonces, estar en un estado en que yo tenía que decir como que está mal en mí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Pero luego pues te das cuenta que es algo con lo que tienes que vivir, no se va a quitar. El trastorno límite de personalidad es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en la afectividad. Y hay una notable impulsividad y normalmente comienza como a principios de la edad adulta y se da pues en los diversos contextos. Con esto lo que quiero decir es que la persona pues normalmente no tiene control de sus impulsos, entonces tiene a veces muchos arrebatos de ira, no las puede controlar, tiene un vacío emocional allí, digamos por años. Entonces al sentirse vacío y al sentirse solo, quiere como manipular a la otra persona, entonces normalmente son manipuladores y tienen un temor como a que los rechacen y eso hace que sean dependientes. Normalmente también pueden caer en droga, en alcohol, en deportes de riesgo, que es la manera como ellos pues tratan como de minimizar sus emociones o de transformarlas. También pueden tener como características ideas suicidas o de autoagredirse o agredir al otro. Hubo un tiempo en que yo salía 1, 2, 3 veces por semana o a veces más y no medía las cosas que hacía. Entonces como que sentía la música demasiado fuerte y me gustaba porque sonaba, necesitaba como callar el silencio dentro de mi cabeza y yo pensaba eso como el estar en este lugar como que no me hace pensar y eso está bien, sobrepensar. Bueno, yo soy amigo de Gerald hace un año, la conocí en el trabajo, trabajamos los dos en un call center y pues empezamos a hablarnos más que todo porque salíamos mucho de fiesta y pues teníamos fiestas bien densitas, pero también viví con ella, entonces vi muchas cosas más, peleé con ella, una vez peleamos muy duro, es una persona que es muy extremista. Soy muy explosiva, con todas las emociones. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero es con lo que se vive. Como le he contado a muchas personas, es como un superpoder. Puedes hacer match con cualquier persona, ese es un lado positivo. Como que tú eres tan empática porque sientes todas las emociones, las sientes y las conoces tan bien que tienes la capacidad de empatizar con cualquier persona. Si se ve, digamos, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, si yo me quiero desenvolver bien y hacer amigos, pues lo puedo hacer. No importa el tema del que estés hablando,
sé que alguna afinidad voy a tener ahí. Lo negativo es que es eso mismo, que él sientes mucho las emociones, entonces es como tener quemaduras de tercer grado y cada emoción que te toca duele mucho o se siente muy fuerte. Entonces, cuando estoy triste es demasiado, no es un nivel de tristeza normal, como las personas se pueden distraer cuando están tristes, ¿sí? Y pueden subir su ánimo. No, cuando a mí me da tristeza, que en realidad es depresión, me golpea y hay veces que mi cabeza, mi mente desconecta de mi cuerpo de lo fuerte que es la emoción. Puede ser rabia o alegría, siempre desconecta. Todo empezó cuando estaba más pequeña, que tuve una crisis horrible y me hospitalizaron, entonces dijeron que yo tenía depresión mayor y eso ya fue hace 8 años. Entonces me medicaron por depresión mayor, entonces me tenían todo el tiempo muy cuidada, pero yo era muy explosiva. En ese tiempo no se podía diagnosticar el TLP porque era menor de edad y para dar un diagnóstico asertivo tienes que ser mayor de edad y ya tienes que haber superado tu adolescencia, porque en la adolescencia hay muchos cambios de humor. Antes de saber pues el tratamiento es importante saber cómo reconocerlo. Y es importante para poder diagnosticarlo, pues primero que pase por una entrevista profesional, ¿sí? Pues con algún profesional de la salud, una evaluación psicológica o unos cuestionarios que aplicamos los psicólogos a través de la historia clínica, a través de análisis de signos y síntomas, y de esa manera pues podemos dar el diagnóstico. Una vez que ya se tiene el diagnóstico, porque es que a veces se puede confundir con otras cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una depresión o en un trastorno bipolar, la persona también puede tener irritabilidad. Bueno, mi diagnóstico no me lo dieron de una sola vez en una terapia, fue porque entré en una crisis. Entonces volví a psiquiatría y el psiquiatra me mandó ciertas pruebas que son unas pruebas de 400 preguntas en donde te estudian y te evalúan tu forma de pensar y de actuar y de reaccionar ante ciertas situaciones durante un periodo de tiempo largo, que el mío ha sido 8 años. Yo llegué como a visitarla como el segundo día que o sea, que ya empezó a medicarse. Y fue muy, o sea, yo la veía muy ansiosa y ese día me quedé varios días con ella y tenía como muchos cambios de ánimo, de humor, pero más que todo estaba muy apagada, muy baja de ánimo. El medicamento le estaba afectando porque ella estaba en esa transición. Bueno, no hay todavía, digamos, como unas causas precisas, pero pues se piensa que puede ser heredado, bien sea de la misma enfermedad o de cualquier otra enfermedad de tipo mental, o también puede ser por problemas ya bioquímicos, o sea, disminución de neurotransmisores, o por situaciones, digamos, de infancia de maltrato, de negligencia, de abuso sexual o de abuso verbal. Pues es probable que en mí sea consecuencial. No sé, cosas que pasaron cuando estaba muy pequeña y que aún no puedo entender. Por ejemplo, cuando estoy muy feliz, es euforia, es eufórico. Yo canto, bailo, doy vueltas, abrazo a todo el mundo y veo a las personas como si fueran las mejores personas, como si fueran seres de luz. Y luego cuando se me pasa, siento culpa. O sea, es como que hice tanta bulla, hablé tan duro, empiezan los pensamientos negativos. Como que no es como que me relaje, sino como que estoy súper arriba y luego me voy de embajada porque hablé mucho, porque me reí muy duro, porque bailé mucho, porque qué fastidio, esta chica otra vez está con esa alegría intensa, rise and shine. Y la vida no es así de bonita. De acuerdo al Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona, el concepto de curación en el TLP hace referencia a conseguir una disminución de la intensidad de los síntomas y de la interferencia que pueden tener en las diversas áreas de la vida, llegando a conseguir una mayor estabilidad y autonomía.
aprender nuevas habilidades para poder controlar y afrontar, digamos, lo que son las crisis, como te digo, de la pérdida de sus impulsos. Entonces también es importante la psicoterapia para que ellos conozcan su enfermedad y sepan cómo manejarla. Se les enseña cómo controlar las emociones, cómo reducir la impulsividad y también a que se trabaja pues en el mejoramiento de las relaciones interpersonales. No es fácil realmente convivir con una persona que tiene este diagnóstico, ¿sí? Eso es como caminando entre cáscaras de huevo. Entonces, lo importante para usted como familia puede ser que mantenga la calma y la serenidad cuando la persona entra en esas crisis de ira, por ejemplo, ¿sí? O esas crisis de tristeza, o de quererme morir, o de querer, como les digo, hacer cosas extremas. Entonces, uno como familia debe mantener la calma, la serenidad, proporcionarle cariño, ¿sí? Y tenerle mucha paciencia. La gente no siente lo mismo, no sienten que es llegar al borde de una emoción y no saber que estás ahí. Lo bueno de tener un diagnóstico y de que me hayan dicho el diagnóstico es que por lo menos ya comprendo un poco de qué se trata, como que ya puedo entender qué es lo que me pasa.